Hola, buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio titulado ¿Quiénes son los jóvenes en el día de hoy? ¿no? Mi nombre es Osvaldo Loera, soy director del colectivo Muerte, Subjetividad y Cultura. Quisiera que pudiéramos iniciar presentándonos cada uno con nuestro nombre, nuestra profesión, así como también nuestro contacto con la juventud. ¿Sí? Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Me presento, mi nombre es Karen Flores. Yo soy comunicadora y gestora cultural y ahorita me desenvuelvo en una asociación civil que fue apoyada por el Instituto Mexicano de la Juventud. Esta asociación civil se enfoca en la premisa de la educación y que la educación sucede en cualquier parte y en cualquier momento. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Miroslava Cárdenas, yo soy psicóloga social. En los últimos años he participado en diagnósticos e intervención en escuelas secundaria y bachillerato con el tema de convivencia escolar y equidad de género. Agradezco mucho la invitación a poder participar acá. Hola, muy buena tarde a todos. Mi nombre es Alma Pineda, yo soy psicóloga clínica. Trabajo en general en la parte clínica de manera particular, también con niños en una escuela primaria, y mi especialización es en escucha del dolor. Estamos aquí todos reunidos para ver cómo podemos entramar como esos contactos entre esta cuestión social, la cuestión del dolor y otros temas. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y por acompañarnos. Yo soy Daniel Cobos, yo soy sociólogo, actualmente me encuentro estudiando el doctorado en el Colegio de México, en Sociología, y bueno, he participado por un poquito más de 4 años en un proyecto educativo autogestivo que se dedica a asesorar a estudiantes para que hagan su examen a la preparatoria aquí en la Ciudad de México, en Azcapotzalco. Y bueno, por mi parte yo soy licenciado en psicología, tengo estudios de maestría y doctorado en tanatología y estudios en filosofía existencial. Ahora, un tanto la cuestión de conversar sobre la juventud tiene que ver con es nuestro interés convocar a la pregunta, convocar a cómo relacionarnos con la juventud o cómo nos relacionamos con la juventud, desde dónde nos relacionamos, desde dónde los escuchamos o no los escuchamos. Entonces, nuestra función el día de hoy va a ser un tanto generar preguntas, generar diálogo, para generar otras formas de pensar el fenómeno de la juventud y al mismo tiempo también invitarlos a ustedes para que podamos conversar con ustedes, no sea tan solamente nosotros hablamos musical, sino que también podamos conversar con ustedes, ¿no? A continuación, mi compañera Alma va a leernos un texto que escribió para dar un tanto pie y un tanto introducción al tema. Gracias, Osvaldo. Como les decía él, parte de estar aquí presentes, el objetivo es que podamos circular la palabra, es decir, no solamente nosotros poder hablar, sino poder escucharlos a ustedes. Preparé un texto muy cortito para poder abrir como las preguntas, básicamente son preguntas, y ojalá que eso haga un poco de eco para que participemos todos. Sobre un conversatorio alrededor de los jóvenes de hoy. ¿Quiénes son los jóvenes hoy? Resulta que no hay una respuesta concreta a ello. Existen estadísticas rodeando ese significante, aproximaciones teóricas, representaciones e interpretaciones diversas, pero no una respuesta unívoca. Pues bien, si no podemos responder quiénes son los jóvenes hoy, resulta útil entrelazar diálogos, engendrar discursos y, sobre todo, caminar a través de la duda y contagiar, si eso no es un atrevimiento y tal vez un imposible, el deseo de preguntarse, de transcurrir la palabra, hacer relato. Dice Maurice Blanchot, solo importa que bajo la interrogación insistente del silencio, poco a poco devengamos capaces de hablar de ello, de hacer de ello un relato, de hacer de ese relato un lenguaje que recuerda y de este lenguaje la verdad animada del acontecimiento inacible. Poder hablar, poder conversar es lo que nos convoca hoy, apelar nuestras diferencias, porque hablar nos enriquece. Blanchot atribuye a Freud ese su principal mérito, haber enriquecido a la cultura humana con una forma sorprendente de diálogo, en la que tal vez
Tal vez cuando hablamos a través de otro, aflora en nosotros algo que nos ilumina. Aquel que habla y que acepta hablar junto a otro, encuentra poco a poco las vías que harán de su palabra la respuesta a su palabra. El lenguaje es la morada del ser, diría Levinas. Hoy nos convoca la necesidad de hacer circular la palabra y de aperturar la escucha. Ese acontecimiento que exige la contemplación, el silencio total de uno mismo ante el otro, los otros. Que cada cual se pregunte, construye y deconstruya sus propias respuestas es la apuesta que hoy nos reúne a preguntarnos por los jóvenes. Y utilizar la palabra hoy nos remite a pensar el tiempo desde diversos formatos. Este suele ser visto como aquel elemento cronológico que impone un ritmo a la vida, la mayoría de las veces forzado, apresurado, imparable, inaccesible para el espacio de la reflexión y la contemplación. Hoy en día el cronos nos arrolla de forma constante, marca un paso en el que el caminar ya no es opción. La existencia se ha convertido en una carrera en la que parar, a veces, parece implicar el riesgo de ser aplastado por quienes corren a nuestro alrededor. ¿Cuál es el tiempo de los jóvenes? Carlos Escliar nos invita a pensar la infancia por lo que es y no por lo que será, y valdría la pena introducir dicha invitación al pensar la juventud, la cual es común encuadrar, al igual que con la infancia, con esa frase cotidiana: los jóvenes, los niños son el futuro de nuestro país o del mundo. Si son el futuro, ¿qué es lo que están siendo ahora entonces? Si son vistos por lo que serán, ¿cómo aperturar la mirada y la escucha a la presencia ahora, a lo que están siendo ahora? ¿Cómo moverse de esa lógica que busca apresurar a la infancia y en este caso a la juventud a transcurrir con rapidez, a alcanzar aquellas competencias necesarias para la vida e integrarse lo antes posible al espacio de la responsabilidad, del deber, de la producción, para integrarse al mundo adulto, que tampoco ahora es muy claro dado el vertiginoso movimiento social? La juventud suele verse como esa etapa de transición en la que se está, por utilizar términos rápidos, en capacitación para integrarse al mundo adulto. Incluso es común escuchar a los padres y las madres de familia establecer con sus jóvenes una distancia casi natural, sin que ésta sea atravesada por la duda. Es la edad en la que suele haber una fragmentación de la cercanía, del vínculo, y en la que esta fragmentación y apartamiento suelen verse como parte de un proceso esperado, como una etapa que se cumple. Volvemos al cronos. Arrancar la infancia de la lógica secuencial de la vida, dice Carlos Escliar, es una invitación desafiante en un mundo que exige y que se rige bajo la lógica cronológica, bajo la lógica del rendimiento en función del tiempo. ¿Será propio invitar a arrancar la juventud de la lógica secuencial de la vida humana? Valiéndonos de forma atrevida y tratando de hacer propias sus palabras, cabe preguntarnos: ¿qué tan capaces somos de mirar la juventud por lo que es mientras es y no mirarla simplemente como un tiempo que ya dejará de ser? Verla en sí, mirar la mente en ese tiempo y no solo en lo que vendrá. Preguntarnos por el otro es preguntarnos por los jóvenes, preguntarle a los jóvenes, invitarles a cuestionarse y a hablarse. Múltiples son las interrogantes que se hilan o que simplemente aparecen alrededor del significante jóvenes. ¿Qué elementos acompañan a la juventud en su transcurrir? Amor, amistad, dolor, violencia, tecnología, globalidad. ¿A qué temen los jóvenes? ¿Será el desvanecimiento de lo cotidiano? ¿Será la incertidumbre de habitar un mundo que exige cambiar todo el tiempo? Es posible, o al menos una de las posibilidades. Retoman a veces las palabras de los abuelos, quienes aún creían en las certidumbres: familia, trabajo, por pensar o mencionar algunas. Estudia para que tengas un buen futuro, para que encuentres un buen trabajo. Hoy en día no parece haber certidumbre alguna a la cual asirse. Es cierto que nunca la hubo como tal, pero hasta hace algunos años eso al menos podía ser una creencia lo suficientemente fuerte para sostener la angustia de existir. Hoy estudiar una carrera universitaria, por ejemplo, da solamente la certeza de competir con otros tantos por un trabajo temporal, por honorarios o en otros casos por un freelance. Decía Zygmunt Bauman: en una realidad global que enaltece lo individual, la virtud que se proclama más útil para servir a los intereses individuales no es la conformidad a las normas, que en cualquier caso son escasas y a menudo contradictorias, sino la flexibilidad, la presteza para cambiar de tácticas en un santiamén, para abandonar los compromisos y las lealtades sin arrepentimiento, para ir en pos de las oportunidades según su disponibilidad del momento.
Aquí se enlaza otro elemento importante. Es probable que este movimiento apuntando a la flexibilidad sea en parte lo que esté llevando a nuestra juventud, o no solo la juventud, a optar por nuevas y diversas formas de relación, de vínculo y de estar en el mundo, a optar por los estatutos temporales más que los permanentes. Y haciendo eco a la importancia que hoy en día tiene la flexibilidad vista como virtud, esta es percibida como un adaptarse de forma rápida a lo que acontece en ese tiempo. No se requiere sino que se exige un caminar constante, continuo, y si lo que se exige es adaptarse a todo y constantemente, ¿cómo viven los jóvenes el malestar, el dolor y lo negativo en una sociedad de lo positivo? En una sociedad donde todo está al alcance. ¿Qué lugar se le da al que no va y toma o al que no va y hace? En la actualidad, el poder hacer a veces parece más que una opción, un mandato. Si bien los mandatos que rigieron la vida de nuestros abuelos e incluso de nuestros padres no son los que nos rigen ahora, la libertad tiene un peso significativo en nuestro acontecer. Todos pueden, anulándose así el no. El Internet y la digitalidad, entre otros, son el vehículo que traslada al alcance, a la posibilidad de todo. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo atraviesa a los jóvenes la digitalidad? ¿Cómo se miran y se proyectan los jóvenes en la era digital? El cuerpo hecho objeto, en un mundo en el que se ve todo, pero no hay mirada, donde nadie vigila, nadie afuera, pero sí hay una exigencia constante de cada uno, una comparación constante, una carrera imparable por no ser como el otro, por la búsqueda de ser auténtico. El sí mismo al acecho de sí mismo. Dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, el imperativo del igual desarrolla una obligación para consigo mismo, una coerción, un cuestionarse permanente a sí mismo, a vigilarse a sí mismo, a asediarse a sí mismo. El imperativo de la autenticidad fuerza al yo a producirse a sí mismo. En el último término, la autenticidad es la forma neoliberal de la producción del yo. ¿Cómo apelar a la singularidad de la juventud en una sociedad de lo igual, de lo auténtico? La singularidad es algo totalmente distinto a la autenticidad. La autenticidad presupone la comparatibilidad. Quien es auténtico es distinto a los demás, pero lo singular refiere a la topos, es decir, lo incomparable, distinto de todo lo distinto. Una distancia pertinente permite saberse y saber al otro. La distancia precisa para poder mirar y escuchar al otro y para poder mirar y escucharme a mí a través del otro. El juego distancia y cercanía resulta fundamental para poder mirar y mirarse hoy. La ilusión de cercanía genera una visión distorsionada de la realidad o una no visión del otro. El juego de la cercanía de las redes sociales es una fantasía de cercanía, una falsedad de vínculo. No se mira, no se toca al otro, hay una caja de resonancia del yo, un eco del yo, un reflejo de lo que cada cual quiere ver y escuchar. La negación de lo distinto, de lo otro, es en extremo violento. ¿Qué papel juega la violencia en el transcurrir juvenil en una actualidad donde la libertad se usa como una forma de explotación, ahora que todos son fitness, productivos y positivos? La violencia del otro no es lo único que resulta destructivo. La expulsión de lo distinto pone en marcha un proceso destructivo totalmente diferente, la autodestrucción. Un sistema que rechaza la negatividad de lo distinto desarrolla rasgos autodestructivos. ¿Dónde queda el lugar para lo incómodo y la angustia en una sociedad donde todos los derechos son defendidos, los de los animales, los de los niños, los de los adultos mayores, los de los indígenas, en donde hay un rechazo abierto y enunciado de manera casi unánime en contra de la violencia? Justamente en las grietas de ese discurso de lo propio es donde caben estas contradicciones. Paradójicamente se cometen asesinatos en nombre de la justicia. Por ejemplo, hay una validación de la violencia bajo el permiso de elementos de valor que acreditan como permitida en un espacio social, donde se mata, por ejemplo, a un asaltante por justicia y no por odio. El poco campo que queda para lo incómodo, para lo doloroso, también deja limitado al individuo en la expresión de su malestar. De ahí que la depresión y la ansiedad sean los malestares que aquejan a nuestro mundo actual. Ya no es el mundo de la restricción como en los tiempos de Freud el que nos afecta, sino el de la libertad. Y es la paradoja con la que se encuentra el habitante del mundo. Si hay libertad para ser y hacer, no tendría que haber conflicto. Sin embargo, ese es el conflicto. Byung-Chul Han cita a Elaine Ehrenberg, quien dice que el éxito de la depresión se basa
en la pérdida de la relación con el conflicto. La cultura actual del rendimiento y la optimización no tolera que se invierta trabajo en un conflicto, pues el conflicto requiere mucho tiempo. ¿Cómo abrir espacio a la escucha? Esa que devuelve a cada uno lo suyo. ¿Cómo abrir espacio a la escucha de lo y del incómodo? ¿Cómo crear una sociedad de oyentes y de los que atiendes? Se hace necesario realizar una revolución temporal. Redescubrir el tiempo del otro es la invitación de Byung-Chul Han. Esta es una apelación ética que nos convoca a todos. Yo no puedo saber lo que es el otro, pero ojalá nunca deje de preguntármelo, porque preguntar por el otro es inevitablemente apuntalar una pregunta sobre mí. Muchas gracias a Alma por ese escrito que realiza, que nos invita a preguntarnos sobre el otro. ¿Quién es ese otro al que llamamos joven? ¿Qué lugar ocupa el otro en tanto que joven? ¿Y cómo nos colocamos con respecto a él? Les decíamos que la idea de esta cuestión es generar un diálogo, ¿no? Entonces quisiera que pudiéramos abrirlo retomando las preguntas que Alma nos va señalando, iniciando con ¿quiénes son los jóvenes hoy? Pues la verdad es que cuando me hicieron esta invitación de preguntarme quiénes son los jóvenes y que pudiera participar acá, pues justamente me empecé como a obsesionar con la pregunta y el tiempo como que iba pasando. Pero esta semana ha sido como muy efervescente en cuestiones de que han pasado muchas cosas a nivel nacional, internacional, y entonces pues nada, no podía hacer más que otra cosa también que contextualizar la pregunta y lo que se estaba moviendo. Entonces, bueno, yo quisiera compartir brevemente lo que me despertó esta pregunta y pues ya de ahí que también vaya circulando. Les cuento. El día lunes, mientras yo hacía una revisión en Facebook, me topé con una publicación. Me llamó la atención porque el título hacía referencia al tema de la legalización de la interrupción del embarazo en Argentina y su incongruencia feminista. Miré más de cerca y reconocí el rostro del autor, un docente que me dio clases en la universidad, docente que sabía de tiempo cuando yo la cursé y ahora que estoy fuera, había acosado sexualmente a varias excompañeras y a unas alumnas de la universidad. Abrí el artículo, comencé a leerlo, todo bien, el hombre apoya el aborto, argumenta la sobrepoblación, la reproducción irracional, el proceso de automatización, y frente a estos cuestionamientos, pues él hablaba acerca del futuro, un poco de la incertidumbre que hablaban ahora. Se preocupaba y aseguraba que el panorama no es nada alentador. Todos lo hacemos, o la gran mayoría lo hacemos, y sabemos que la incertidumbre nos agita completamente, y hasta ese momento en todo el artículo pues todo iba bien, por así decirlo. Pero de repente hubo un giro hacia, le llamo yo como un giro hacia el infierno, y entonces cito, que escribió: todo el quilombo social que nos ahorraríamos si las mujeres ejercieran el poder de controlar y administrar correctamente su calentura vaginal. Yo me quedé helada. ¿Cómo fue que llegó a eso? ¿Cómo fue que en el artículo decidió llegar ahí? Repasé el artículo, el hombre apoyaba el aborto, pero renegaba que una postura de apoyo y de demanda de ese derecho lo hicieran las mujeres, y no nada más simples mujeres, él ponía apellido, las mujeres feministas, o las mujeres que, y cito nuevamente su artículo, se dejaron someter gustosa, perversa e irresponsablemente al poder sexoerótico de un faro. Es decir, en mi lectura, a él le molesta, irrita, desquicia que las que apoyan la interrupción del embarazo sean mujeres que tienen relaciones sexuales. Sí, y que cogen con hombres. Yo la verdad es que no terminaba de entender cómo es que él decidió tomar ese camino. ¿De dónde es que se armó en esa reflexión de que las mujeres que tenemos una vida sexual activa no podemos exigir derechos sexuales o no tenemos como la autoridad para poder demandarlos? Y más aún, no daba crédito de que responsabilizara nuestra calentura vaginal de los problemas sociales que hoy amenazan el mundo. Yo detecté en su discurso cierto desprecio hacia las mujeres feministas también, hacia las mujeres que tienen relaciones sexuales, que bueno, las señaló en el artículo de ridículas, contradictorias, incoherentes y sobre todo incongruentes. Yo dije, para mí esto es una alerta, porque sigue dando clases en la universidad y porque hay jóvenes escuchándole, dando cátedra, y entonces también porque ocupa un lugar de poder y de saber dentro de un aula. Entonces lo que hice fue tomar el artículo, lo publiqué en un grupo de la universidad, un poco también como para que se conociera la perspectiva de este docente,
Y sí, cité en el título, agua chicas, que este hombre es un cabroncito. Lo dejé así, porque yo no daba crédito y estaba como si, la verdad, muy efervescencia en la emoción. A mí lo que ocurrió después me descolocó completamente. Se dejaron venir comentarios de este tipo, vuelvo a citar. ¿Entonces no puede expresar su opinión el docente?, preguntó uno. Qué mal que pongas cabroncito, me parece ofensivo y denigrante, qué triste, señala otro. Uno más. Pensé que acosaba a las morras, pero creo que por una nota puñetera, por ese caso había que poner este tipo de anuncios sobre muchos profesores súper chaqueteros. Ahora alertas a las morras, crees que son medio pendejas para adoctrinarse a la ideología del tipo este. Neto, qué poco crédito le das a la capacidad analítica y crítica de las mujeres. En pocas palabras, que son unas pendejitas. Y en último, para no saturar más de todo el desborde de comentarios, que fueron bastantes, uno de los mejores profesores que he conocido, mis respetos para él, su intelecto y pensamiento. Mujer que se siente ofendida con sus publicaciones, tenga buenos argumentos de su desacuerdo y no estas publicaciones de mal gusto. Si te ofende que te digan que tú misma te devaloras como mujer porque no sabes cómo cerrar tus piernitas y de toda tu dignidad está bien. Sin embargo, la libre expresión no es acoso. Creo que tú como mujer deberías sentir vergüenza. Ustedes, así, yo narrándole esto, ¿quién creen que pudo haber escrito este último comentario? ¿Un hombre o una mujer? Parece un hombre. Una mujer. Fue una mujer, pero efectivamente pudieron haber sido ambos. A mí me sorprendió porque efectivamente uno puede tener la idea de que pues, hay como cierta empatía, eso que llamamos solidaridad con las mujeres, pero no, se vuelve como a desestructurar eso frente a los ojos. Yo me quedé nuevamente como completamente pasmada. Y la verdad es que sí dije, esto me supera, y fueron como días difíciles. Y bueno, se sumaba toda esta experiencia a la pregunta que hoy nos acontece. Después del artículo de este hombre, después los comentarios, que además a mí me impactó porque son jóvenes que están dentro de la universidad, que están recién entrando a la universidad, que lo escuchan aparecer porque varios han sido sus alumnos. Y bueno, y se suma que el miércoles se vino una decisión argentina sobre la despenalización del aborto. Escuché los argumentos que ponderaban en el Senado ese día, y bueno, uno que ponderó, que si uno lo puede escuchar con atención de estos senadores pro vida, es que bueno, la maternidad sigue siendo como la obligatoriedad de la mujer. No se pudo, se canceló por este año la ley, seguirá siendo delito para las que sobreviven, y las que no, pues van a morir. Pero no sé si se dan cuenta que siguen siendo castigadas por ser irresponsables. Después, ese mismo día, un feminicidio más en las noticias. María Trinidad, se supieron del caso de una más de estas mujeres que decidió, una joven mexicana violada y asesinada en Costa Rica por 2 hombres. Las personas en las redes nuevamente vuelven a opinar respecto a lo que está ocurriendo. Fue su culpa por viajar sola. Si ya saben cómo están las cosas, ¿para qué viaja sola? Porque se vestía así. En fin, viaja sola, un poco como los Simpson, hay tabla, ¿no? Hay castigo, hay muerte. Pero, ¿y por qué no se atiborran, pregunto yo, las redes? ¿Quién la mató? ¿Por qué la mató? ¿Por qué siguen asesinándolas? ¿Por qué tenemos que encerrarnos en casa porque nos matan en lugar de mirar hacia afuera? ¿Por qué seguir haciéndonos responsables de morir si no seguimos las normas? Quizás exagero, no sé. Pero para mí el nivel de sorpresa se incrementaba y la pregunta que nos hace aquí no paraba de acecharme. Ahora que lo veo en retrospectiva, sí, un poco más calmada también, todos y todas tienen una opinión acerca de quiénes son los jóvenes. Para esto del artículo, las mujeres jóvenes que ejercen su sexualidad son hipócritas y irresponsables. Para algunos argentinos pro vida y muchas personas que se suman a este discurso, las jóvenes que quedaron embarazadas y quieren abortar también eran irresponsables y tenían que asumir la responsabilidad. Es una especie de castigo, le llamo yo. A esta cadena de concebir que las y los jóvenes son irresponsables se suma México. Recién en la encuesta nacional del año pasado de discriminación por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cito, este fue uno de los resultados. Poco más del 60% de la población de 18 años en adelante considera y está de acuerdo que la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables. La pregunta es, ¿irresponsables de qué exactamente? Según parámetros de mi INJUVE, bueno, yo ya voy de salida de esta etapa, ya próximamente 29 años, ya me voy despidiendo de ser joven, y bueno, me queda como este mirado de análisis de retrospectiva y decir hasta dónde hemos estado acá, ¿no? Como les decía en un inicio, sí he trabajado como docente de bachillerato, he colaborado en distintas investigaciones respecto a convivencia escolar y equidad de género,
Y es imposible, cuando una se vincula en este espacio social, no ver y no rastrear las relaciones de género, invariablemente. Es decir, ¿a partir de qué características sociales y culturales se vinculan los jóvenes? Y fue así que decidí que iba a abrir dudas respecto a los jóvenes y el género. Estaba como toda atravesada durante la semana y un poco también lo que me estaba pensando, y lo cito así. Mi pregunta era cómo se sitúan los jóvenes frente a ello y con el género. ¿Saben siquiera qué es el género o inmediatamente es un sinónimo de feminismo y entonces todos salimos corriendo? No sé. Decidí profundizar y encontré un informe valiosísimo reciente a finales de julio de este año. El Oxfam hizo un informe que se llama Rompiendo Moldes. Analiza creencias que tienen los jóvenes de 15 a 25 años en 8 países de América Latina y el Caribe. Y bueno, está bien interesante porque Oxfam dice, bueno, existen imaginarios y normas sociales que, por lo que están partidas los jóvenes. Y esto estructura sus relaciones y están íntimamente relacionadas con el género. La pregunta es por qué somos hombres y mujeres. Y más allá de tener pene o vagina, hay una masa de normas, creencias, comportamientos que nos encuadran como hombres y mujeres y cómo nos relacionamos desde ahí. Estas creencias, pues, como lo saben, se van aprendiendo de la familia, la iglesia, la escuela, el docente, por ejemplo, de nuestras parejas, exparejas, no parejas, y de los cientos, además de comentarios que pueda haber en las redes o noticias. Y entonces todo esto nos indica cómo y de qué manera y desde dónde nos vinculamos como hombre y mujer con el otro. Bueno, rapidísimo les quiero compartir algunos de los resultados de este informe. 56% de los hombres y 48% de las mujeres afirman conocer casos de violencia que han sufrido sus amigas en el último año. La amenaza de muerte son las principales razones por las que las chicas dejan las relaciones de violencia. Pero paradójicamente, estas mismas amenazas no las dejan, a veces, pues, obviamente, dejar las relaciones de pareja. Y claro, a mí me empezó a pensar, pero inmediatamente vendría el cuestionamiento de todo el tiempo, bueno, pero ustedes, ¿por qué eligen hombres así? No, la pregunta es ¿por qué existen hombres así? La pregunta es ¿por qué existen personas que consideran que si no les amas, que si no permaneces a su lado, entonces sí es una opción asesinarte, sí es una opción violentarte? El informe sigue. El 86%, casi el 100% de los jóvenes no intervendría si un amigo violenta a su novia. Es decir, se reconoce la violencia, se ejerce la violencia, pero ellos dicen que no está en sus manos hacer nada. Y entonces la pregunta es ¿a quién sí? Y ellos respondieron que es al Estado. Al Estado le corresponde hacer algo. Más de la mitad señala que sí hay violencia sexual por parte de los hombres por culpa del alcohol. Y el 72%, que es mucho más de la mitad, que las mujeres merecen ser agredidas por la forma en cómo se visten. Resumiré. Si una mujer está ebria, se presta para que un hombre tenga relaciones con ella, aunque no esté consciente, es decir, se presta para violarla. Una mujer decente no debe vestirse provocativamente ni andar sola en la calle. Está mal que una mujer aborte en caso de embarazo no deseado. No es violencia revisar el celular de tu pareja, controlar las redes sociales, y no es violencia decirle a tu pareja qué ropa usar. Todas estas afirmaciones en el informe tienen más del 50% de la población, de los jóvenes. Si partimos de la idea de que la construcción de género y la forma como miramos el género contrario es algo aprendido culturalmente y de enseñanzas, yo miro estos resultados de pensamientos de jóvenes para jóvenes como bastante alarmante. Y me remito con este enojo al artículo de enseñanza de este docente universitario: odiar y culpabilizar a las mujeres por ejercer su libre sexualidad. Es decir, claro, el hombre puede publicar lo que desee como muchos lo hacemos, pero el asunto es que cuando uno pone palabras, se crea cultura y se crean relaciones. Su artículo es un ejemplo práctico de cómo se reproduce esta educación de género. A mí me parece muy preocupante que un docente así esté frente a jóvenes donde siempre se mueve esta relación de poder. Bueno, como les decía hace un rato, cualquiera podría decir qué bueno que lo publique, qué bueno que genere debate. Eso me parece bastante bueno si quedara hasta ahí. Pero si arrojamos luz a esta situación con todo lo que acabo de mencionar anteriormente, yo temo mucho que el trabajo crítico se esté haciendo dentro del aula y que el debate también se esté llevando a cabo. Me vuelvo a replantear y les invito, ya que esto es un conversatorio público y una construcción de discurso, más allá de la violencia hacia la mujer, de lo que el sistema masculinizado genera en cada uno de nosotros y de nosotras, más allá de ello, quiero una base fundamental. ¿Cómo se sitúan las y los jóvenes frente a esta construcción de lo masculino y lo femenino? Nos hemos detenido a pensar como jóvenes a los 15, 22, 27, 29 años,
¿Cómo se construye el ser mujer? ¿Cómo se construye el ser hombre? ¿Qué impacto tiene esa construcción y deconstrucción de género, algo bien importante, en el cuerpo de los jóvenes? Yo, bueno, con esto cierro esto, con un poco para dejar las preguntas abiertas, si alguna de ustedes quisiera más adelante retomarla. Y pues nada, ese es como mi planteamiento, mis preguntas que me dejaron esta invitación, y pues gracias. Estaba pensando mientras escuchaba a Miroslava sobre qué nos representan los jóvenes que nos lleva a matarlos. Matarlos en lo real, ¿no? Y también matarlos en su subjetividad, en el sentido de callarlos. Con respecto al vínculo entre la juventud y la sexualidad, hace un par de meses acudimos yo trabajo en DIF Naucalpan, tengo una coordinación en tanatología. Entre otras actividades nos dedicamos a llevar a cabo pláticas y encuentros con jóvenes, ¿no? Fuimos a una preparatoria de Naucalpan, hablábamos con los directivos respecto a generar un enlace para generar espacios de diálogo con los chicos, y decía, sí, pero respecto a la cuestión de la sexualidad, nos hemos dado cuenta que cada que se toca el tema, se embarazan. En ese sentido es como, mejor no hablar porque ¿qué tal si se embarazan? Lo mismo con la cuestión del suicidio, ¿qué tal si se matan? El año pasado acudí al CCH Naucalpan, se hizo un grupo de diálogo con jóvenes respecto al suicidio. La cuestión es que hay un montón de inquietudes, de dudas, de ganas de hablar respecto al suicidio, que en muchas de las ocasiones son calladas, bloqueadas por el adulto. ¿Qué tanto tendrá esta idea de la cuestión de pensar a los jóvenes como los irresponsables? La palabra responsabilidad tiene un tanto que ver etimológicamente con la capacidad de responder. Como jóvenes no pueden responder aún. Por tanto, el adulto viene, se coloca y dice, yo hablo por él porque él no puede responder. ¿No es esta una forma también de matar? De matar la voz, ¿no? Hay un instituto, una fundación en Norteamérica llamada Ernest Becker Foundation, fundada por un psicólogo social, un antropólogo más bien, Ernest Becker, y actualmente está llevada a cabo por los psicólogos sociales. En el año pasado hicieron una línea de investigación sobre la cuestión de la muerte y el feminismo, y señalaba que un intento de comprender el fenómeno es en tanto que la mujer me representa lo totalmente otro, y es tan otro que me amenaza, nos pasa algo. La pregunta es, ¿qué nos pasa con lo totalmente otro? Retomando al filósofo que retomaba Alma, Byung-Chul Han, él tiene un libro sobre la expulsión de lo distinto. ¿Qué nos pasa que tratamos de expulsar a lo distinto, a lo que no es como la mayoría? ¿Qué tanto el joven viene a representarnos eso, lo distinto? Y en ese sentido, ¿qué nos pasa a nosotros con ello? Continúo con este diálogo. Bueno, pues reiterar como el agradecimiento por la invitación. Al igual que Miroslava, pues ya igual ya estoy saliendo por el patio trasero de la juventud. Y bueno, mi reflexión pues va un poco a partir también de lo que he trabajado académicamente. Y bueno, a mí lo que me genera pues la pregunta de pues, ¿quiénes son los jóvenes? Pues es primero ubicarlos como grupo social, ¿no? Al principio de la presentación me parece que había algunas cifras. Pues yo nada más me centraría, digamos, como en identificar que pues el INEGI, según el INEGI, las personas de 15 a 29 años constituyen pues la gran parte de la población, una buena parte de la población en México, ¿no? Según las estimaciones de CONAPO, para el 2030, pues esa predominancia de ese sector social pues va en declive. Es algo que lo que demográficamente se conoce como bono demográfico, y pues por ahí viene también un poco como la discusión sobre la responsabilidad que se deja a los jóvenes, ¿no? Es decir, siendo el grupo mayoritario, se espera que ellos, nosotros aún,
pues tengamos como las riendas del desarrollo económico, político, social, y que propongamos pues distintas soluciones a problemáticas sociales, etc. Entonces quizá la responsabilidad viene por ahí, ¿no? Quizá se nos está culpando de no estar haciendo bien nuestro trabajo. Ahora bien, pues cómo poder matizar pues estas afirmaciones. Pues desde mi perspectiva, bueno, a mí me interesa mucho trabajar sobre todo desigualdad social y cómo se intersecta con los procesos educativos. Me parece que la desigualdad social es uno de los elementos que más explica la diferencia entre ciertos, ciertos logros educativos ocupacionales de las personas, y que pueden estar también pues explicando el por qué se nos está diciendo que no estamos cumpliendo con nuestro papel, digamos, ¿no? Podemos, digamos, a partir de identificar este grupo social, podemos hacer una lista grandísima de pues, todos los problemas que le aquejan, ¿no? Y quizás esa lista grande de problemas pues, coincida con los problemas de la sociedad en su conjunto. Desde mi perspectiva, pues hay una digamos, falta o socavación de derechos fundamentales como los sexuales y reproductivos, tales como nos ha estado compartiendo Miroslava, algunas ilustraciones, en cuanto a participación política, derechos medioambientales, derechos educativos, derechos laborales, la violencia, digamos, que también está atravesando todos los procesos sociales, la delincuencia como una cuestión muy particular de la violencia, adicciones y brechas con respecto de otros grupos sociales, ¿no? Tales como las digitales, acceso a servicios del Estado, etc., ¿no? Y podríamos seguir con una lista pues, con infinidad de temas que se podrían abordar. A mí me gustaría sobre todo hablar de pues, la desigualdad de oportunidades, educativas a las que se enfrentan los jóvenes, sobre todo en el acceso a la educación. Se pueden hablar de muchas desigualdades en educación. Una es el acceso, otra es una desigualdad de progresión entre grados escolares, entre niveles escolares, etc. Y también de resultados. Hay diferencias significativas entre los jóvenes en cuanto a resultados, ¿no? Algunos se quedan solamente en ciertos grados de escolaridad, en secundaria, media superior, otros, los más afortunados, pueden acceder a la educación superior. Pero bueno, ¿qué explica, digamos, que existan pues una diferencia en este sentido? Para mí el origen social es uno de los mecanismos, porque digamos que la posición que ocupamos dentro de la sociedad define mucho al lugar al que vamos a llegar. Otro elemento me parece que es la discriminación. Pues recientemente se ha publicado un informe justo de la primera encuesta sobre discriminación en México, y ha arrojado pues, algunos datos ilustrativos bastante significativos al respecto, y en educación me voy a referir en un momento a algunos. En el caso de la educación media superior, la edad típica para cursar este nivel educativo es pues, alrededor de los 14 años, de los 15 años, perdón, de los 15 a los 18 años, donde está alrededor del 86% de la población. Es decir, el otro 14% se encuentra distribuido en personas que tienen un acceso anterior a esta edad o tienen extraedad, ¿no? La mayor parte el 12% justamente, corresponde a esas personas que tienen extraedad, es decir, repiten algún año, abandonan y luego retoman, etc. Cabe decir que este fenómeno pues, en realidad no es muy frecuente, es decir, cuando un estudiante de media superior abandona la educación media superior, generalmente ya no regresa. Pero bueno, en este sentido, pues, ¿cuál es el papel, digamos, del origen social que tiene pues, en todo esto? Pues resulta que, bueno, pues a partir justo de un estudio que acabo de hacer para mi tesis de maestría, construí una cosa que se llama Índice de Orígenes Sociales a partir de la encuesta Planea 2017. En ella, los resultados pues dicen que mientras más nos elevemos en términos de origen social, más posibilidades tenemos de terminar la media superior y aspirar a niveles superiores, ¿no? El 69%
de las personas que se encuentran en el cuarto cuartil de este índice de orígenes sociales piensa seguir estudiando a la educación superior. Por el contrario, alrededor del 12% de los que permanecen en el primer cuartil, ellos no desean seguir estudiando la educación superior. Es alarmante porque justo uno de los mecanismos del origen social que, digamos, explica la desigualdad en términos de progresión, pues es justo la influencia que tiene en las expectativas educativas. Si provengo, esto está demostrado igual en investigaciones internacionales, si yo provengo de un origen social más bajo con respecto de otros grupos sociales, mis expectativas educativas van a estar a la baja. Es decir, me voy a conformar con niveles medios de instrucción por distintas cuestiones. Una, por el acceso a la información sobre las mejores opciones educativas, otra sobre la construcción de mi propia ruta. No voy a tener los elementos necesarios para saber que yo soy capaz de acceder a la educación superior. Y por otro lado, los recursos, que son fundamentales, ¿no? Las personas de los deciles más bajos, de los cuartiles más bajos, siempre tienen mayores barreras para poder continuar en estudios superiores, incluso en países o en lugares como México, donde al parecer hay una acción, digamos, para universalizar los niveles medios y superiores, ¿no? Entonces, pues viene por ahí un poco la desigualdad, ¿no? Mientras más incrementa mi índice de orígenes sociales, mayores oportunidades tengo, digamos, de querer seguir estudiando. Por otro lado, también está muy demostrado a partir justo de este índice de orígenes sociales que hay distintas opciones educativas para distintos sectores de la sociedad, ¿no? Por un lado, quienes provienen de orígenes sociales menos favorecidos son quienes son canalizados a partir de mecanismos como los exámenes de admisión a opciones educativas de menor calidad y también que tienen pues rutas de truncamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que hay opciones en las que es más fácil transitar a la educación superior, en cambio otras no lo son, ¿no? Las opciones que están vinculadas, digamos, con la educación superior y quienes pueden acceder a ellas tienen mayor posibilidad de seguir en esa ruta educativa, pero quienes no, pues truncan su camino porque además hay que seguir presentando exámenes, ¿no? Es decir, parece que hay un mecanismo que impide, una barrera que encuentran los jóvenes que les impide acceder a niveles superiores, y ese es el examen, son los exámenes de selección. Pero, pues como se ha demostrado igual internacionalmente y aquí en algunas investigaciones recientes, generalmente a quienes les va mejor en los exámenes son a personas que provienen de mejores orígenes sociales. En este sentido me gustaría pues hacer como la ilustración, ¿no? Hace algunos días, unas semanas, se presentaron los resultados tanto del examen Comipems como del examen de la UNAM, a la Universidad como del nivel licenciatura y nivel medio superior. Entonces, igual en redes, se estuvo circulando bastante una imagen sobre los aciertos perfectos, las personas que tuvieron los aciertos perfectos en ambos exámenes, ¿no? Que generalmente siempre son la noticia, siempre se enaltece, digamos, como el mérito individual que tuvieron los chicos para poder obtener un lugar justo en las opciones que ellos desean, ¿no? Se enaltece justo que ellos le trabajaron un montón para llegar, pero pues lo que muestran las cifras en términos generales, pues no todos tienen las mismas oportunidades. Al respecto, también otra ilustración es el niño de 12 años que obtuvo un lugar en la UNAM, ¿no? A partir de librar distintas barreras institucionales para obtener las credenciales necesarias que lo acreditaban como una persona idónea para presentar un examen y luego para ser colocado en la Facultad de Química de la UNAM. Entonces, una frase que dijo, que se me quedó como muy grabada como para reflexionar y también como para aperturar a ustedes, es si me cierran las puertas me voy a meter por las ventanas.
Es una frase que me dejó pensando mucho porque, pues, desde mi perspectiva, no todos nuestros propios edificios tienen ventanas, ¿no? Ni puertas a veces, o a veces tenemos que escaparnos como por los patios traseros, ¿no? Como yo ahora en la juventud. Entonces, pues no sé, quisiera pues abrir un poco como pues la discusión, está como la pregunta a ver qué piensan sobre esta ilustración, no sé si alguien se quiere animar. Igual acá los compañeros y compañeras. Sí, allá atrás y acá adelante. Primero una disculpa, definitivamente no soy joven, pero les prometo que fui. Quiero decirles es que mi opinión personal acerca del niño, este genio, es pobrecito niño. No es momento de que él esté compartiendo con puros jóvenes como ustedes su vida. Él, por más que quiera meterse por la ventana y por lo que sea el mejor, pero de su edad, que sea el mejor de la secundaria, que sea el mejor de la prepa, pero poco a poco, para poder desarrollar no solo su intelecto, sino su espiritualidad, sus compañeros, sus amistades, porque ahí está fuera de rango, según mi propia opinión. De todos ustedes presentes los felicito porque están escuchando a estos jóvenes que lo único que quieren es, así como dijo el otro niño, meterse por la ventana, por el patio trasero, por donde sea, y a la niña que se siente que está saliendo de 29, no está saliendo, mi vida, sigues joven, la vida empieza a los 40 y lo digo yo. Muchas gracias. Acá adelante y volvemos allá atrás. Pues gracias, señora, porque ya me volvió la juventud. Mira, te lo juro. Yo pensé que me quedaban 2 años de joven, pero la compañera me despojó dramáticamente. Para mí, más allá de ser joven, no soy joven. Como mexicano y como ciudadano de esta capital, lo más complicado es cómo te desenvuelves sanamente cada día con el nivel de violencia tan avasallante que tenemos. No solo te pueden matar físicamente en cualquier parte del país, sino la violencia cotidiana en el tráfico. Yo uso el transporte público todos los días y la opción que tomas es aceptar el trato del otro en lugar de estarte peleando. Pues si acabas deprimido. No es una depresión importante en este país, he elegido cifras recientemente. Entonces, ¿cómo vives sanamente? Número uno. Incluso un poco antes de esa pregunta, tengo derecho a sentirme, a buscar mi felicidad con el nivel de desigualdad del país. Cuando matan a medio mundo en cualquier momento. ¿Cómo me mantengo sano y estable en un país como este? Ahora, una reflexión sobre el tema de la violencia y más acercado al tema del género. Parece que las pruebas en relación a la violencia contra la mujer en México y en el mundo, lo hablemos de México, son contundentes. No hay duda de que las mujeres padecen la discriminación en este país. Pero sin que eso deje de ser cierto, preguntémonos muchas cosas. ¿De dónde viene esa violencia? ¿De los hombres? ¿O de las propias mujeres? Hacia ellas, hacia el mismo grupo. Debemos de entender que tanto hombres como mujeres dentro de nuestro género pensamos diferente. Una de las fotos de la exposición pues es el planchado de mama en Camerún. Es una sociedad totalmente distinta. Pero bueno, en este caso son las mismas madres las que hacen no sé si llamarle ritual no sé si planchar, decir entre comillas, los senos de sus hijas con una serie de creencias, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres es contundente. ¿Pero de quién viene?
porque creo que subyace un discurso donde nos planteamos que los hombres somos los malos y las mujeres son las víctimas y entonces somos hombres contra mujeres. Creo que es tremendamente complejo. Bueno, no seguramente, claro que los hombres violentan a las mujeres, pero creo que también debemos revisar si las mismas mujeres se violentan entre sí. ¿Y qué hay de la violencia contra los hombres? Yo nunca he escuchado jamás violencia contra los hombres. ¿Cuántos hombres mueren todos los días en este país? Ni nadie dice violencia de género. ¿Y quiénes los matan? Los otros hombres, tal vez. ¿O quiénes los violentan? Pues a lo mejor sus parejas también mujeres. En fin, es mucho más complejo. Y creo que hemos reducido mucho el discurso a la violencia contra las mujeres víctimas de los hombres. Ok, muchas gracias. ¿Volvemos allá atrás? Sí, bueno, habla su servidor, que tampoco es joven, pero que sí ha sido docente y que está muy contento de haber escuchado las voces que ha escuchado, lo mismo en el panel que las voces que ya tomaron la palabra. Yo considero que entender a los jóvenes mexicanos de hoy en día, para no meternos en otras culturas, es muy importante, pero yo lo vería desde una perspectiva mucho más amplia para poder entender los obstáculos que impiden que los jóvenes tengan mejor vida y que, por supuesto, habrá que luchar en ese sentido en este país. Yo digo que lo que se ha planteado en términos de la discriminación de la mujer, por decirlo menos, es sumamente grave porque es más de la mitad de la población del país. Esto es sumamente grave. Y desde luego tenemos que hablar de las mujeres que en este sentido han sido sacrificadas y asesinadas. Y por supuesto, esto yo no le echaría la culpa tan solo a los pensamientos y palabras que, por supuesto, una cantidad incluso de jóvenes lo hacen. Yo esto lo atribuyo básicamente a que, por supuesto, también desde el punto de vista ya de los dos géneros, tanto hombres como mujeres, están sufriendo, en el caso concreto, por ejemplo, de por lo menos 7 millones de los famosos ninis, que ni trabajan ni estudian. Y hablaría yo de otro grupo también lamentablemente minoritario, pero que ha encontrado una vía que es la del narco y, por supuesto, vivir rápido y con mucho dinero y con muchas, entre comillas, satisfacciones, lujos y todo. Es decir, en este sentido, la sociedad mexicana, a mi juicio, ha estado destrucada en 3 perspectivas fundamentales, que menciono rápidamente, porque tampoco se trata de dormirlos. Primero, la economía del país. ¿Cómo está manejada? Por un grupo de vivos que se han quedado con los recursos del país y obviamente influyen estos vivos sobre el esquema de lo que podemos llamar los políticos, que en sentido básico deberían defender las libertades, los derechos de los humanos, no tan solo los jóvenes, sino de toda la población. Pero evidentemente lo vemos en los jóvenes, porque si es el futuro, ya se hacía esa alusión, de la sociedad mexicana, qué triste que en este caso los jóvenes estén siendo arrumpados cuando se supone que es la fuerza fundamental de una nación. Entonces, ya llevamos 2 esquemas fundamentales, el de la riqueza y el de las libertades. Y viene un tercer esquema que debería ser el corolario de una sociedad bien construida, que es el de la solidaridad, si ustedes le quieren llamar fraternidad, también le podemos llamar. Pero cuando la desigualdad en la distribución de la riqueza es lo que domina en el país, y a eso agregamos que se afecta gravemente los derechos civiles,
las libertades de la población, la pregunta lógica es, ¿puede haber solidaridad, que es el tercer gran marco, en la población en su conjunto? Desde luego que no, es prácticamente imposible. Antes este país no ha, y creo que hemos estado a punto de que ocurriera, una fragmentación. En este país, si las cosas no se corrigen como han estado yendo, podemos repartirnos en 3, 4 pequeños países, como ya ha pasado en otras partes del mundo. Es cierto que este país, después de todo, ya fue en el siglo XIX, repartió su mitad para nuestros queridos vecinos. Bueno, pues si seguimos por este camino, es evidente que al joven hay que darle, reubicarlo, pero en función, aquí creo que es la clave, de las decisiones más altas que se toman en este país. A mí me da mucho gusto que los jóvenes en esta elección que acaba de construir ya dieron su do de pecho. Incluso poco antes, con los sismos, también los jóvenes hicieron gala de solidaridad, de inteligencia, etcétera, etcétera. De modo que la juventud es vigorosa en México y ya empezó a levantar la mano. Yo lo sé. Muy bien. Quisiera un tanto atravesar estos comentarios desde la pregunta de ¿cuál es el tiempo de los jóvenes? Comentaba Daniel esta cuestión de el chico, un niño de 12 años, 11 años, 12, que llegó a la universidad, y eso lo ponemos un tanto en contrapuesto a un niño de 11 años, me parece, que hizo lo necesario para ser registrado civilmente y poder tener acceso a la educación, ¿no? A la educación primaria. ¿Qué tanto a veces creemos que todos tenemos ventanas, que todos tenemos puertas? ¿Qué tanto esta creencia nos hace pensar que el resultado de nosotros se debe solo a nosotros, cuando estamos atravesados por otros poderes, otras circunstancias, ¿no? Me acuerdo, mientras estaba generando este diálogo, de mi jefa allá en DIF, ¿no? Ella es esposa del sindicato y tal. Cuando están unos chicos de servicio social, unas enfermeras de servicio social, terminó su periodo con nosotros y le decía ella: no, chicas, pues ustedes no dejen de estudiar, cuando uno tiene estudios tiene oportunidad para todo. Y yo, pues así como que para todo, ¿no? Bueno, si te casas con un sindicalizado, pues sí, pero no todos estamos casados con alguien sindicalizado, no todos tenemos esas ventanas, ¿no? A veces como que queremos generar esa idea de lo siempre es posible todo, tú puedes con todo, como un tanto el discurso de la positividad. En realidad a veces no, en realidad no se puede todo. ¿Y qué tanto este discurso de la positividad impuesto tiene que ver con, pues al final me siento fracasado, porque yo creo que puedo con todo? A mí me han dicho que yo puedo todo y pues no he podido con todo. ¿Y qué tanto este no poder con todo, en vez de preguntarme, como lo señalaba el filósofo coreano, ¿qué está pasando acá?, me hace sentirme culpable? Y es pues algo está mal en mí. Han llegado a consulta pacientes que dicen: es que yo vengo aquí para tener mayor productividad laboral, ¿no? Han llegado mamás de yo traigo aquí a mi hijo porque necesito que ya sepa qué es lo que quiere en su vida. ¿Qué tanto este discurso de necesito que corra, ¿no? Necesito que camine más pronto? Un tanto con la pregunta que mencionaba Alma de ¿qué pasa cuando vemos al joven y no estamos viendo al joven sino la posibilidad de este joven? Lo que quiero que haga este joven más que lo que es. Ahí en Colombia hace un año me parece surgió un tipo de coaching de verano para niños de 5 años, trabajando con ellos la cuestión de hacerlos empresarios. Está tremendo esto. ¿Qué nos pasa a nosotros que queremos convertirlos en otra cosa? Que no nos basta en lo que son, que se vuelven objetos de nuestro deseo, ¿no? De decir, yo quiero que este sea esto. Pues yo quiero retomar como varios puntos de los que se han comentado aquí en el panel, que han comentado aquí los que nos acompañan. En esta idea de justo como de las oportunidades que tenemos, como nos comentaba el compañero Daniel, incluso si tengo la posibilidad de ser de esa minoría que acaba una carrera,
que tiene un doctorado, pues después me enfrento a esta parte social y del mercado laboral que me dicen, no, ni siquiera tienes tú las aptitudes necesarias, ¿no? O sea, quiero retomar, por ejemplo, apenas Manpower hizo un estudio que justo comentan pues que un gran porcentaje de las empresas no están encontrando el talento que están buscando, ¿no? De los jóvenes. Entonces también es preguntarse como, o sea, incluso si tengo todas estas oportunidades, ¿hacia dónde voy? Porque todo lo que de repente nos planeamos como jóvenes es encaminado como estas oportunidades desde el ámbito educativo y como para tener después una oportunidad laboral que al mismo tiempo nos dé como estabilidad, ¿no? ¿Qué es la estabilidad? ¿Qué es la estabilidad en los jóvenes? ¿Qué es la estabilidad en los adultos? Yo creo que también quisiera retomar como esta pregunta de ¿cuál es el tiempo de los jóvenes? Como ampliar un poco el panorama, tener una perspectiva de generacional y pensar que, o sea, nuestros padres, los que son más grandes que nosotros, dejaron a nosotros una responsabilidad, ¿no? Esta responsabilidad que tenemos de continuar con el futuro pero en realidad, pues, o sea, nosotros que somos jóvenes en algún momento vamos a tener que dejarles esta responsabilidad también a los niños, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo del joven? Creo que el tiempo del joven es el presente, pero también el tiempo del joven es el futuro, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva de la política pública, pues hay muchísimas líneas de acción para lo que están haciendo los jóvenes ahorita. Si no tienes empleo, entonces pues vamos a meter toda un área de emprendimiento, pero no hay perspectiva sobre o sea, todos estos jóvenes en algún momento pues van a necesitar salud, van a necesitar cubrir otro tipo de necesidades y no hay esta perspectiva de que en algún momento dejaremos de ser jóvenes y seremos como un país de mucho más adultos, ¿no? Entonces creo que se retoman muchas cosas porque cuando uno está en esta posición en el presente, pues te preguntas así como ¿cuáles son mis posibilidades hacia ese futuro, un futuro incierto? A lo mejor siempre va a estar ese futuro incierto, ahora también se habla muchísimo de eso, pero lo retomo con una de estas preguntas. ¿Qué papel juega, cómo atraviesan los jóvenes ahorita el malestar y el dolor y lo negativo en una sociedad de lo positivo, ¿no? Entonces, como nunca nos damos la oportunidad de cuestionarnos nuestros dolores, lo que estamos pasando y estamos en esta generación, en esta sociedad que justo es de lo positivo, pues nos volvemos un poco frustrados, ansiosos, emergen estos chivos expiatorios que también estamos marcados ahorita por la tecnología. Entonces en esta relación con el otro y en esta cercanía que no es cercanía surgen estos chivos expiatorios. Entonces claro, de repente también todas estas frustraciones que tenemos se llevan a la violencia de género, a todo tipo de violencias, y luego pues si están en las redes sociales es muy fácil abrir la palabra y crear una cultura, pero que al final yo pondría la duda de si es cultura, o sea, hasta dónde se está generando esta relación. No sé si tengan algún comentario. Y un poco también para no dejar pasar como las participaciones de la gente del público, me parece que la participación, ¿cómo te llamas? Manuel, muchas gracias. La participación creo que hizo Manuel es bien importante porque efectivamente se ha hecho, pienso yo, un reduccionismo de la violencia de género. Ojo, no porque no es importante, sino porque no se ha contextualizado. La violencia que se ejerce, digamos que es como si nosotros estuviéramos metidos en una caja donde nos mezclaron con una cosa que se llama, todo el mundo le espanta esta palabra, ¿no? Pero como todo el sistema como patriarcal, que quiere decir un sistema masculinizado, que quiere decir decisiones que se han tomado o que han tomado en su mayoría los hombres, lo cual pues sí, si vamos para atrás pues es real. O sea, ¿hasta qué años pudieron las mujeres decir puedo votar? No soy menos que ¿qué años fueron? 50, entonces no tiene mucho. Entonces a lo que yo veo es que nos meten, hombres y mujeres, nos meten ahí y entonces nos agitan y es un sistema donde han tomado las decisiones, y ojo, decisiones me refiero como, a ver si me puedo explicar, como algo que nos atraviesa pues.
O sea, ¿cómo yo voy a violentar? ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Cómo voy a vivir y ver la vida? Pues muchas veces es como por un sistema masculinizado. Que nos violentamos entre mujeres, pero por supuesto que sí. Pero también nos violentamos con herramientas que son masculinizadas, que quiere decir la competitividad y que quiere decir el desprecio hacia el otro, por supuesto que lo hacemos. Entonces es como si esa cuestión masculinizada de patriarcado, que ojo, no estoy diciendo tú, Manuel, y tú, no estoy haciendo eso. Es la masculinidad, que estamos metidas y metidos todos. Entonces es como el gran paraguas que como que nos cubre y que desde ahí nos estamos relacionando. Lo valioso creo que ahora de empezar a separar es que entonces nos permite generar un proceso más analítico y no como tan, como le puse aquí, de reducción de, es violencia de género porque los hombres, sí son los hombres porque en su mayoría pues son quienes lo representan, ¿me explico? Y también algo bien importante es que, y lo hablan como mucho en algunas feministas en Argentina, está pasando algo bien interesante, porque ¿qué ocurre cuando los esquemas estaban bien en los 50s, que hasta había manuales de cómo tenía que ser una mujer y tenía que ser un hombre? No sé si los han ubicado, cuáles eran los manuales de cómo 10 tips para que seas la mejor mujer y también para que seas el mejor hombre, y toda la publicidad también se desbordó en eso, etc. Si estos esquemas estaban tan cuadrados, tan planteados y nos ponían, porque por supuesto nos indicaban para dónde jalar, ahora que se empieza a mover todo, entonces todos estamos vueltos locos. Porque ¿qué significa? Espera, pero si ser mujer ya no son estos 10 tips y pueden ser otras cosas, y entonces los hombres dicen, pero entonces si ella ya no es esa mujer, entonces yo qué tipo de hombre puedo ser, y si ser hombre implica ser mujer, no, qué miedo, yo no, porque tampoco sé qué sea ser mujer. Entonces estamos vueltos locos y no sabemos para dónde jalar. Y si estamos en este caos, un poco lo que nos pasa, y lo acaban también ustedes de decir, cómo reaccionamos violentamente, porque estamos en riesgo. Si yo, mujer, no me puedo definir, y si mi otro compañero varón tampoco se puede definir, pues claro que entra miedo. ¿Quién soy? Y entonces pues tengo que ser contrario a ti, pues entonces llegan los puntos como tan álgidos, y efectivamente viene como la parte de violencia que se incrementa hasta los grados del asesinato, por ejemplo. Y pasa mucho porque yo soy de provincia y muchos de mis familiares pues sí son de pueblo. Pasa mucho que sí es como una lógica. Si el hombre macho, mi papá también es macho, lo reconozco, si el hombre macho ve a la mujer que lo interpela y que lo saca del lugar, entonces no, la mujer debe seguir siendo en ese lugar, porque si se mueve, cuestiona dónde estoy yo parado como hombre. Y se están moviendo las mujeres, y entonces, y en lugares como eso, pues lo que pasa es que entonces entran en quicio los hombres y dicen, pues te voy a controlar, porque si no te controlo yo no sé qué soy. Y llega el punto de asesinato, por ejemplo. Porque aquí hay un lugar para ti, y si no lo aprendes, yo te lo voy a hacer que lo aprendas. Esos son como los casos más extremos, pero claro que pasa. Entonces yo creo que sí estuvo bueno esto, como para que veamos que no es los hombres tú, sino más bien que hay una cultura que creo que es necesario, no la vamos a tumbar ahorita, ni siquiera sé si eso pase, pero que haría bueno como invitar a cuestionar. Y un poco ya como para cerrar esto, yo les decía, ¿cómo se colocan los jóvenes frente a esta cuestión de por qué, cómo soy hombre, cómo soy mujer? Yo la verdad es que no, yo no me atrevería a decir cómo son los hombres, porque no ocupo ese lugar, no he experimentado, no puedo hablar de eso. Pero yo no me he encontrado espacios donde se encuentren los hombres preguntándose a sí mismos qué onda con ellos. Yo, por ejemplo, claro, pero justo, porque no digo que no haya, ¿no? Yo particularmente no he como situado, pero efectivamente hay muy pocos, y entonces ¿por qué no has hecho como una invitación más amplia? Los jóvenes lo están haciendo, por ejemplo. O sea, creo que ahí hay como también un tema bien pendiente que tendría como la contraparte. Solo piénsenlo como una película muy buena al revés. O sea, ¿ustedes se imaginan a hombres haciendo marchas para reclamar sus derechos, por ejemplo? ¿Lo han hecho alguna vez los hombres? Pues no, porque ahí están, ellos los tienen. Entonces cuando pasa como esa ecuación, pues como que de repente uno puede como plantear. Bueno, no sé si quieren, tenemos la palabra ya. O sea, es bien interesante ahorita el tema, ¿no? Yo estoy así
así como que con muchas ideas, como un mapa conceptual en el que este tema es bastante importantísimo, pero de ahí se generan, híjole, un montón de cosas que me hacen a mí. Por ejemplo, yo soy profesora de educación física, ya soy jubilada, estuve con preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura con jóvenes, y de alguna manera ahorita como que son muchos flachazos de muchos temas. Por eso digo, es un mapa conceptual, porque la política, lo que decían, la política, la desigualdad, ¿no? de todo de género. Entonces, hablar de los jóvenes, de verdad que es inmenso esto, ¿no? O sea, porque cada quien vamos a agarrar un tema. ¿Y a qué voy? Lo que estabas hablando tú ahorita, de lo que traemos de generación tras generación, lo que decían del machismo, o sea, y ahorita yo siento, quiero resumir todo esto, ¿no? Con todo lo que estoy escuchando, que estamos en una transición tremenda. ¿Sí? ¿Transición en qué sentido? De lo que hablaba él, de la violencia, de todo. O sea, estamos llegando a un punto de que como hay tanta sobrepoblación, ¿sí? O sea, digo, yo quisiera hablar de tantas cosas sobre población, pues yo tengo dos hijos hombres, exactamente están hablando de eso, de 18 años y uno de 24 años, en el cual ellos me jalan en cuestión de situación, no soy tampoco una niña, yo me siento joven porque educación física, yo ando en bicicleta, nado, patino, todo hago, ¿no? Pero se lleva la juventud aquí, no se puede. Entonces, esto es bien importante que de alguna manera que los valores, ¿no? Le pregunto a mi hijo, la ética y todo eso, ¿en dónde queda todo eso de lo que está pasando? No sé si me entiendan, o sea, ¿qué está pasando en cuanto a las redes sociales, cuando lees cosas que te espantan, ¿no? De todo eso. Entonces, ¿cómo aterrizar en lo que están pasando ahorita, de lo que hablan de los jóvenes, ¿no? Entonces, les digo que yo ahorita traigo una bomba en situaciones de, quisiera hablar de tantas cosas, pero a fin de cuentas nos acarrean los valores que estamos perdiendo. A veces ellos me regañan, que dicen, oye mamá, no te metas en esto, cuando veo tirar a jóvenes o cosas que hacen que antes no hacíamos. No sé si me explique. O sea, tú lees algo de que, oye, que el maestro esto, también igual, sale todo desfasado en cuanto a dónde están quedando los valores. Eso es básico, porque yo creo que ahorita se descontrola toda la juventud en cuanto a la libertad, ¿sí? Y yo creo que siempre ha existido eso de violencia, de matar, de lo que sea, pero ahorita como ustedes tienen más apertura, ya se está abriendo malamente lo que decías de las mujeres, que ahora sí ya hablan más, ya sale a reducir todos los problemas que han habido, ¿no? Entonces digo, yo también entré porque me llamó la atención del tema, pero dijo, es hablar, es nunca terminar de hablar de esto, ¿sí? De que pues yo ya estoy más para allá que para acá. En cuanto a la vida, la cosa uno más, ¿sí me entienden? Pero ya salí de eso, ¿no? Ya estoy pensionada, que bueno, pero lo que se queda, ¿no? Cuando hay los temas que mis hijos hablan, pueden entrar a la facultad muchos, pero es como un embudo de, no sé, ¿no? ¿De cuántos? ¿De 500? A lo mejor los que realmente salen son 20 o 30 en todos los aspectos de todas las profesiones, pero pues yo remarco que los valores, mientras estemos los que estamos vivos todavía, eso inculcar a los jóvenes. Ese es mi cierre de valores, nunca se van a perder. Muchas gracias. Gracias. Y yo creo que toca un punto muy importante. Cuando preguntábamos por el tiempo, es cómo estamos conviviendo los que son niños, los que son jóvenes, los que ya son adultos mayores, en ese tiempo. O sea, ¿dónde hay esas brechas o esa comunicación entre generaciones? Lo que estamos viendo es como una fragmentación aún más marcada de esas generaciones, ¿no? A lo mejor antes había esta comunicación, el abuelo era el que nos decía, ¿no? Papá o mamá nos mandaba y uno hacía. Y a lo mejor había ahí como ese punto de encuentro. Lo comentaba con mi compañero hace rato, antes de comenzar, el pensar a veces como al individuo arrojado al mundo y entonces el individuo que todo lo puede, pero hay todo un entramado detrás, educación, social, político, que nos está sosteniendo y que nos está llevando a esta parte. Esto que también problematiza Miros, sobre qué hay con lo femenino y lo masculino, y ahora los nuevos mandatos, porque pensaría yo, ya salí de esa parte a lo mejor social de la juventud, de los 29, etcétera, pero cómo ahora vienen nuevos mandatos desde lo masculino y desde lo femenino mismo,
que cuando uno va y se reúne con otras compañeras contemporáneas, ¿qué se mira como exitoso? La que tiene una maestría, la que tiene un doctorado, la que tiene un puesto. Yo que por ejemplo soy psicóloga y ellas se dedican a cuestiones más de marketing y demás, la que tiene un puesto ya de gerencia, la que viaja al extranjero, va viendo otros mandatos que en esta efervescencia de lo social y de cuestionarse la feminidad y la masculinidad empiezan a acontecer y a ocurrir, ¿no? Que creo que también es importante, y preguntarnos cómo estamos conviviendo en este mundo, porque al final nos tocan maneras diferentes de enfrentarnos a esta realidad, siendo niños, siendo jóvenes o siendo adultos. Estamos conviviendo. Algo que también se me pasó comentar es que como yo lo viví, y yo creo que a lo mejor estas ideas han de ser ustedes ya muy antiguas, ¿no? Pero yo quiero también hacer hincapié en la importancia que tiene, o sea, cuando era sobrepoblación y eso, la necesidad de trabajar papá y mamá, cuando dejamos solos a los hijos. Ahí es una situación también muy importante que se va desvirtuando en cuanto dejamos solos. Tal vez algunos podrán seguir caminos positivos, pero podrá haber gente que se queda sola. ¿Sí me explico, no? Todo lo que hablaron de violencia, hablaron de narcotráfico, o sea, necesidades económicas se van dedicando, y la necesidad de que no estén los padres en casa también ha sido una consecuencia. ¿Sí? Nos están quedando 10 minutos de diálogo. A mí me parece sorprendente eso que comentaba Miroslava respecto a, en estos tiempos se nos están cayendo los manuales, ¿no? El manual del hombre, el manual de la mujer, el manual de cómo vivir han caducado, y el que caduquen esos manuales nos amenaza, ¿no? ¿Qué tanto la juventud ocupa el lugar de la pregunta que nos inquieta, que nos amenaza, que nos angustia, y que mejor hay que callarla, mejor hay que sacarla de ahí, porque no vaya a ser que también me venga a mover a mí, que me vaya a romper mis supuestas certezas? Que tanto el joven es el lugar de la incertidumbre, y es por eso que mejor lo traigo a terapia, para que se le quite la incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta? Incertidumbre, y quiero que se me quite. La cuestión es que ¿seremos capaces nosotros de sostener la incertidumbre? ¿Seremos capaces nosotros de abrirnos al otro, a lo otro, aun cuando vaya a cuestionar mis propias certezas? O mejor, hablamos por el otro, que el otro sea lo que yo quiero que sea, y colocarlo en el lugar seguro. Yo nada más como para complementar eso que mencionas, también entonces, y con esto de cuál es el tiempo de los jóvenes, el lugar de la pregunta pues no solo como en los jóvenes, sino pues en toda la sociedad, porque yo también me pregunto, o sea, de repente, o sea, ¿en qué momento, cuál es la división tan tajante que hace a un joven y a un adulto? O sea, ¿en qué momento te conviertes en adulto, no? O sea, o cuáles son esas responsabilidades que te hacen ser de repente adulto, porque yo lo veo así con mis papás y los veo igual de inciertos, o sea, tienen esa incertidumbre, o sea, toda la sociedad está atravesada por eso. Entonces creo que sería importante, si el lugar del joven es el de la pregunta, entonces toda la sociedad debería de retomar esa pregunta, y en ese sentido pues seguir siendo joven. Bueno, pues yo me quedo con el último comentario de la señora, ¿cómo se llama? Perdón. Leticia. Con la señora Leticia, sobre justo pues una problemática pues bastante actual, ¿no? Las horas laborales, ¿no? Bajo este sistema productivo se nos exige que tengamos que trabajar más para solventar nuestras necesidades básicas. Entonces, pues en esa medida, ¿qué espacio nos queda, incluso temporalmente, para dedicarle a nuestros hijos, ¿no? A los jóvenes, como para poder construir junto con ellos pues el futuro, ¿no? Más bien ellos están pues siendo abandonados justo por una cuestión estructural, ¿no? Un sistema económico que pues lo que más le interesa es pues la acumulación y la explotación de las personas, adultos, jóvenes y niños, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se puede revertir? Pues yo no tengo la respuesta, que se quede para reflexionar. Sí, un poco también retomando esto que dice Karen y Dani, efectivamente es como muy tramposa, ¿no? Esta cuestión de que dejar solos a los jóvenes,
pero pues porque también de repente hay una demanda pues para ser padres, pero después se vuelve una locura porque, bueno, ya fuiste padre, pues entonces ahora, jálale, hay que mantenerlos, pero entonces los dejo solos. Ah, pues entonces yo no sé por qué los dejas solos. Entonces es un sistema como bien tramposo y como, es como una locura, porque efectivamente, pero es como entre tramposo e inteligente, porque claro, pues se dejan solos, y un poco retomando lo que acaban de decir, y ha pasado como en varias investigaciones en las que puede participar, por ejemplo en Durango, ¿qué pasa? Pues efectivamente se van a trabajar al campo los papás, y quienes cooptan como estos chicos, pues el narcotráfico, y los usan, y entonces ya la escuela deja de, porque ya no puedes profundizar más en la cuestión de la escuela, pero pues ya la escuela deja de contenerlos y los contiene, como esta parte también que acaban de decir, como de lo rápido. Pues si tienes dinero, no importa, y ellos lo dijeron, muchos de los chicos lo dicen, yo sé que me puedo morir el fin de semana, pero eso no importa, si yo ya pude comprarme el celular, ostentar los tenis y dejarle un poco de dinero a mi mamá. Así de rápida. Es como inmediata, es como también la parte como de la juventud y de no importa, porque claro, el tiempo que nos atraviesa, un poco por ahí venía como la pregunta, ¿no?, de la era digital. Yo no sé si uno la atraviesa, más bien la era es la que te atraviesa a ti. Entonces claro, es como muy muy tramposo este sistema, y un poco también rescatando lo que dice Karen, creo que sí, porque lo dijo también la señora, claro, uno es joven mientras se pone como superactivo, pareciera ser, entonces esto entra en la juventud, entonces que cuando uno ya no es activo ya, entonces no, un poco creo que también cuestionarse y reflexionarse es bien interesante, que esto tenga que ver con la juventud y los adultos que entonces ya damos por hecho todo, bajamos cortina, cerramos carpeta y ya está dicho lo dicho. No, y creo que sí es un poco esto que dice Karen, que habría como que traer ese entusiasmo de la juventud y decir, yo voy a seguir preguntando, porque si yo sigo preguntando y pensamos en esto que también mencionó como generacional, entonces yo al que viene detrás le voy a seguir preguntando y le voy a meter que no, tú sigue preguntando y sigue cuestionando, porque pues no todo está dado y siempre se puede modificar. Entonces si algo se puede rescatar de un elemento característico de la juventud como esta cuestión de saltar y preguntar, ir y venir, pues nada, yo creo que habría que aprender y no abandonar eso ya cuando cumpla los 30, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya. Queda algo de 10 minutos. Sí, ahí está una participación y una por acá que está pendiente. Bueno, yo quisiera retomar el tema que abordó la compañera al principio sobre el aborto, porque realmente yo creo que no hay una claridad sobre qué es lo que la mujer está necesitando. Nosotras no queremos no luchamos o que estemos a favor del aborto, estamos a favor de que se respete nuestra decisión de interrumpir un embarazo o no, dependiendo de la situación que estemos viviendo, porque abortar no es fácil, que sea un método anticonceptivo, que digamos, voy y aborto, no es nada fácil, ¿no? Es una situación de estrés, es física, es desgastante, es muy dolorosa, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está mal planteado decir, bueno, sí, no luchamos a favor del aborto, luchamos a favor del derecho de que se respete nuestra decisión de suspender o no un embarazo. Y además, yo creo que en un momento dado, este es un problema que viene desde que yo era joven, desde hace 50 años, y no se ha avanzado en eso, o sea, porque como que se trata el asunto en temas en tiempo electoral y después se archivan. Entonces no ha habido avances en eso, y finalmente yo creo que la lucha es de todos los días sobre ese tema, porque por ahí viene el problema también de que las mujeres están sufriendo cada vez más del abuso. En nuestro país afortunadamente ya no pasa, pero por ejemplo lo que pasa en Argentina, ¿cuántas mujeres mueren por someterse a abortos clandestinos? Entonces yo creo que es una lucha de todos los días y que sea muy claro eso, de que no estamos a favor del aborto, sino a favor del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre la situación que estemos viviendo. Sí, muchas gracias. Acá también hay una pendiente, una participación. De lo que decían de cuál es el tiempo de los jóvenes, que decía Karen, que es el futuro y el presente, yo creo que el tiempo de los jóvenes son los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, y va muy relacionado con esta parte de cuáles son las responsabilidades del joven. ¿Por qué? Porque el tiempo primordial es el presente, porque en este momento es cuando se es joven. Es un tiempo futuro. ¿Por qué? Porque es lo que tienes que hacer o lo que se supone que tienes que hacer, y son todas estas responsabilidades sociales que le vas dejando al joven. Y es pasado, ¿por qué? Porque de repente nos tornamos
en este tipo de charlas, que somos más o menos de la edad, y volteas a ver y dices, ¿cuáles eran mis expectativas de mí mismo hace 10, 15 años? ¿En qué momento estoy parado? ¿Estoy haciendo realmente lo que se suponía que tenía que haber hecho? ¿Estoy haciendo lo que en algún momento dije que yo iba a hacer? Y te empiezas a cuestionar muchas cosas. Decía Daniel, esta parte de la educación, creo que los jóvenes nos tenemos que dividir en al menos 4 sectores. El primero es joven adolescente, joven adulto y joven como ya un poco más responsable de una parte. De la otra, joven que quieres hacer algo y joven que no te importa hacer algo. ¿Por qué? Porque igual, ahorita soy docente de preparatoria abierta en un municipio del Estado de México y muchos jóvenes no les interesa. ¿Por qué? Porque a nosotros, y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí en algún momento nos dijeron, estudia una carrera para que seas alguien en la vida, para que las puertas se te abran. Y no se te abren. O sea, de repente sales al mundo, terminas tu carrera, ya tienes tu título, tienes tu cédula y dices, ¿y ahora qué? ¿Tienes la prepa o no tienes ni la prepa? Llegas a un trabajo y te dicen, es que estás descalificado, te falta todavía. Llegas, dices, ok, me voy a preparar bien, terminas tu carrera, estudias un máster, estudias un doctorado, llegas a esa misma empresa, no, es que ya estás sobrecalificado. Entonces también socialmente creo que me atrevería a decir que la juventud es un tema tabú, como lo es la sexualidad, como lo es la muerte, porque queremos hablar de los jóvenes, pero los nulificamos. Lo dice François Dolto, a los niños se les nulifica. Desde las pinturas del virreinato son adultos chiquitos. Te das cuenta de que son niños por el tamaño nada más, pero las vestiduras son exactamente las mismas. ¿Y los jóvenes dónde quedan parados? Siempre hablamos, o se habla mucho de la niñez y de la adultez. De la juventud se habla muy banalmente y se habla de todo y nada de la juventud. ¿Dónde estamos parados realmente como jóvenes? ¿Quiénes somos los jóvenes? Creo que esa es la pregunta primordial. Lo dice, ¿cómo se llama? Leticia. Lo dice Leticia. Yo estoy en actividad. Se es joven desde el corazón, se es joven desde la mente, se es joven desde el número, se es joven desde el pensamiento. ¿En qué momento se es joven? ¿En qué momento se deja de ser joven? Entonces, así como hay como mucho por hacia dónde dirigirnos, creo que la mayor responsabilidad que tienen los jóvenes es no saber cuáles son las responsabilidades que nos están dejando los adultos, porque nosotros tampoco sabemos ya como adultos cuáles son esas responsabilidades que le tenemos que dejar a los jóvenes. Y parece una paradoja muy, a lo mejor un tanto burda, pero es la realidad. ¿Qué le estamos dejando? Hablamos de qué jóvenes o qué niños queremos dejarles al país. Pues sí, también qué país quieres dejarle a tus jóvenes. Ajá. ¿Qué mentalidad traen hoy en día? ¿Cuál es la visión que se tiene de querer hacer algo o de representar hacer algo? Entonces creo que ese es uno de los grandes cuestionamientos que también tendríamos que voltear a ver. Vale, muchas gracias. Parece una especie de insistencia. La cuestión es la ética. La cuestión es abrirnos al otro, ¿no? Más allá de lo que queremos del otro. Creo que es importante o bien valioso reconocer que hay mucho por decir y mucho por preguntar respecto a los jóvenes, que la juventud no se acaba o no se agota en un discurso. Un filósofo que me gusta citar continuadamente es Michel Foucault. Él criticaba la cuestión de la sexualidad y dice, el problema no es que se reprima la cuestión del discurso de la sexualidad, sino que siempre se habla desde el mismo sitio, que pareciera que la sexualidad se agota con un solo discurso. Un tanto acá, de manera similar. Los jóvenes, el discurso, el fenómeno de la juventud no se agota en el discurso, ¿no? Y eso nos permite estar preguntándonos y preguntándonos y preguntándonos. A veces sucede, como también señalaba Michel Foucault, que colocamos al otro en la anormalidad, y en tanto que es un anormal, pues no puede hablar por sí mismo y no puede responder, no es capaz de hablar y termina siendo hablado por el otro, ¿no? Entonces ojalá que podamos sacar a la juventud de esa anormalidad para poder escucharlo.
Y un tanto citando a Carlos Escliar, para poder escucharlo necesitamos callarnos. Muchas gracias. Acá están unos datos de colectivo, la página www.musuc.org.mx, info@musuc.org.mx y Muerte, Subjetividad y Cultura en Facebook. Y quisiera agradecer a nuestros invitados, a Miroslava, a Karen y a Daniel, así como a Alma. Muchas gracias, y también a ustedes muchas gracias por este diálogo. Bueno, pues le agradecemos al colectivo, fue una charla muy interesante, creo que nos atrapó a todos, hay muchísimas cosas de las que es importante hablar y ahí este es un espacio abierto para ustedes, esperamos que puedan venir en muchas más ocasiones y esperamos que todos ustedes nos acompañen en las siguientes reuniones. Por el momento, bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia, invitarlos a recorrer el resto del museo, las exposiciones temporales, la permanente, y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego.